Me toca a mí presentar esta mesa redonda. Me llamo Katia, soy educadora de la Asociación Albéniz y hemos planteado esta mesa como una reunión de viejos amigos en la que cada uno nos va a contar su experiencia. Queremos que nos cuenten lo que han estado trabajando desde sus inicios, lo que han visto, lo que quisieran conseguir desde sus distintas plataformas y todas aquellas aportaciones que desde su punto de vista y su experiencia pueden resultarnos útiles para nuestro trabajo. Son muy diferentes entre sí, pero a la vez complementarias. Y hemos querido reunirlos porque pueden ayudarnos a ver o analizar o incluso a cambiar nuestros puntos de vista de diferentes cosas. La mesa está compuesta por distintas entidades. En primer lugar, hablará Pili, representando a Asturias Acoge. Pilar Quintana Mora es colombiana. Lleva 16 años en Asturias, con lo cual ya podemos considerarla una más. En Colombia trabajó, fue secretaria general de un sindicato, cuando en este país, pues bueno, es bastante duro llevar a cabo un trabajo así. Nos gustaría que explique su experiencia asociativa en Asturias, en primer lugar, lo que hacen desde el movimiento asociativo en el mundo de la inmigración, las necesidades que ellos detectan, las dificultades con las que se han encontrado y con las que a fecha de hoy todavía se siguen encontrando. Nos gustaría que haga una reflexión sobre lo que desde su punto de vista y su experiencia necesita el mundo de la inmigración desde el movimiento asociativo. En segundo lugar, a mi derecha, tenemos a Eulalia, más conocida como Lali. Como que no me llamo ni Eulalia, pero bueno. Eladia, perdón. Hubo una rata ahí. Eladia, más conocida como Lali, que representa Prisión y Sociedad. Tiene una dilatada experiencia. Lleva pues unos 29, casi 30 años al frente de la asociación. Y bueno, ella nos va a contar su experiencia, sus reflexiones, sus valoraciones y todo lo que ella esté dispuesta a contarnos. Y aquí a mi izquierda tengo a Eduardo Romero, Edu, que representa a Cambalache. Es miembro del colectivo de educación popular Cambalache. Acaba de cumplir Cambalache 8 años. Seguro que muchos lo conocéis, ya os informará él bastante después. Durante estos años han trabajado en diferentes ámbitos, en migración, teatro, consumo responsable, agricultura ecológica, feminismo, no sé si me olvido alguno, medios de comunicación, pero bueno, siempre desde una perspectiva de trabajo colectivo. Nos gustaría que cuente su experiencia asociativa, lo que ha visto o lo que han visto a lo largo de todos estos años de militancia y lo que se debería trabajar desde su punto de vista y su experiencia en los diferentes movimientos asociativos sociales. Sin más, paso la palabra a Pilar. Muy buenos compañeros que siempre nos han apoyado, han estado con nosotros, con su bien hacer y con sus consejos. Enhorabuena, compañeros, otra vez felicitaciones y gracias por habernos invitado. Asturias Acoge es una asociación proinmigrantes muy heterogénea, con un voluntariado muy variado. 56 voluntarias y voluntarios, la mayoría mujeres, el 95% son mujeres, que como digo, de un voluntariado muy variado porque las hay muy jóvenes, otras menos, todas muy activas. Asimismo, nuestros usuarios tienen perfiles muy diversos. En el área educativa, por ejemplo, hay alumnos de 20 nacionalidades distintas y en el trabajo de otras áreas, es decir, buscando otros servicios, se amplía más el abanico de nacionalidades. Proyectos migratorios diferentes, situación administrativa, perfiles de formación y experiencia laboral muy distintos.
Prestamos servicios de primera acogida a través de 3 áreas de trabajo: educativa, jurídica y de sensibilización, y el área social. El fuerte del área educativa son las clases de español y las clases de acceso a Internet como una herramienta en la búsqueda de empleo, pero también como un elemento de comunicación y de entretenimiento. El área jurídica y de sensibilización presta servicios de asesoría jurídica y de acompañamientos a múltiples sitios: juzgados, servicio de orientación jurídica, extranjería, etcétera, etcétera. Los acompañamientos son muy importantes, no solamente porque los usuarios tengan más o menos dificultad con el idioma o no conozcan las leyes españolas, sino porque dependiendo de la persona que toque, la atención cambia drásticamente. Ahí tenemos muchas experiencias negativas en cuanto a eso, y se hace necesario que vaya una voluntaria o voluntario, y entonces ahí la cosa cambia. El área de sensibilización pues hace campañas al interior de la asociación y fuera de ella, campañas mostrando los aspectos positivos de la inmigración y sobre todo con el objetivo de sensibilizar tanto al interior de la asociación como fuera de ella sobre las necesidades, los problemas, las libertades y derechos de las personas inmigrantes, su situación, etcétera. El área social es el área que se ve más determinada en su trabajo por el actual contexto de crisis, porque su objetivo principal es la inserción social y laboral. Presta servicios de asesoría, acompañamientos y derivación. Por un lado, en el tema de inserción social, pues frente a la administración, unidades de trabajo social, servicio de orientación a la familia, Casa de la Mujer, etcétera. Y luego, en el ámbito laboral, de inserción laboral, se ha creado hace poco, está todavía arrancando, perfilando su trabajo, una comisión laboral que presta servicios de talleres de empleo, orientación laboral y algo de intermediación. En coordinación con Médicos del Mundo, desde hace 3 años se realizan talleres de salud, se han realizado varios talleres de salud. Se hizo un primer taller de manipulación de alimentos en la línea de buscar también una salida laboral para un grupo de usuarias senegalesas, y hace una semana hemos propuesto a médicos realizar un taller de salud mental debido a los cuadros de ansiedad, angustia y depresión que vemos en muchísimos de nuestros usuarios. Asturias Acoge se declara como una asociación apolítica y aconfesional, lo cual no quiere decir que no tengamos una postura política frente a la inmigración. Estamos en contra de la política de extranjería que se traduce en la ley de extranjería, una ley muy injusta, los centros de internamiento, las redadas racistas, los obstáculos añadidos para que las personas puedan acceder a sus papeles, autorizaciones de residencia y o trabajo. En la actualidad, la tramitación de un expediente puede tardar hasta 7 meses, porque la policía revisa cada uno de los expedientes, hace entrevistas para intimidar a los empleadores que hacen contratos a personas inmigrantes, y además de la consecuencia administrativa de no tener una rápida resolución esos expedientes, la policía sigue persiguiendo a esas personas en situación irregular y abriendo expedientes administrativos. La mayoría de la Junta de Gobierno de la asociación creemos que esta política no existe para regular los flujos migratorios,
y ordenar la inmigración. Eso lo hacen, claro que lo hacen. Lo hacen a través de Frontex, el organismo europeo para la vigilancia de las fronteras, radares, patrulleras, etcétera, etcétera. Devolución en fronteras, externalización de las fronteras con centros de internamiento en países de África, por ejemplo. Todo eso existe, pero además y sobre todo, la política de extranjería está para perseguir y mantener a una mano de obra muy barata en una situación de miedo, vulnerabilidad ante los empresarios, en silencio y sin derechos. Ante todo, creemos que además de prestar los servicios que prestamos, debemos salir a la calle y manifestarnos junto a las personas inmigrantes y luchar con ellos y ellas por sus libertades y derechos. Por eso hacemos parte de la ruta contra el racismo y la represión. También tenemos límites, por supuesto. Tenemos dificultad en llegar y organizar a los diferentes colectivos de inmigrantes. La mayoría de asociaciones tienen otros fines, más culturales, más lúdicos y menos reivindicativos. Como decía Mariátegui, hablando de la lucha de las mujeres como los hombres son de derecha, de centro o de izquierda. Pues algo parecido ocurre con las personas inmigrantes, un colectivo muy diverso que tiene diferentes intereses. No es lo mismo el colombiano que viene a hacer el MIR a España que el senegalés que llegó en cayuco. También existe diversidad en las entidades con las que trabajamos, sobre todo porque hay algunas que no se mojan ni en la ducha, que prestan servicios, pero que a la hora en que se necesita denunciar cuestiones como las que he descrito, no se suman y tampoco lo hacen por su cuenta. Personalmente creo que no entienden el contexto político y el porqué de la inmigración en el momento actual. El efecto huida, millones de personas que se ven forzadas a emigrar porque en sus países, en sus pueblos y ciudades no hay posibilidades de una vida digna, es una de las consecuencias del sistema capitalista globalizado. Una vez estuve en una charla con un voluntario senegalés en un instituto y él le dijo a los chavales, ¿sabéis que en Senegal viven muchos españoles? Pero no como turistas, trabajando. Y los chavales pusieron una cara muy grande de sorpresa y les explicaba cuáles eran sus trabajos, lo que él conocía. Lo que hace Pescanova en Senegal y que provoca y ha provocado la quiebra de muchos pescadores senegaleses que luego han tenido que venir capitaneando los cayucos, es uno de los múltiples ejemplos que podemos dar. También están los sindicatos mayoritarios que participan en negociaciones con el gobierno y empresarios para pactar contingentes, contrataciones en origen, etcétera. Es decir, que ven a la inmigración como un fenómeno. A mí es que no me gusta esa palabra, ni plantearlo así, el fenómeno de la inmigración. El tema de la inmigración, en últimas, como mano de obra, como una mercancía más, una herramienta más dentro del proceso productivo, generadora de riqueza y casi sin derechos. Circulaba hasta hace poco tiempo un cómic que sacó uno de los sindicatos mayoritarios, patrocinado entre otras cosas por Coca-Cola, que además Coca-Cola financia grupos paramilitares en Colombia para asesinar sindicalistas, valga la cuña. El cómic, en mi opinión, obsceno, con negritos pintados en
es decir, como figuritas, absolutamente, es decir, no solamente la estética, sino lo que transmitía el cómic. Los negritos adiestrados al más puro estilo español para que se integraran no solo en el mercado de trabajo, sino en la sociedad española. Eso da una visión, ¿no? El cómo se ve a la inmigración, no como personas inmigrantes, sujetos de derechos. Por último, los problemas con la administración que algo mencioné cuando hablaba del área social, los problemas con los que se encuentran las personas para que se les atienda, se les trate con respeto, con dignidad, etcétera, etcétera. Pero lo más grave es que en los 3 años de vida de la ruta, Delegación de Gobierno ha autorizado actos o concentraciones de partidos fascistas con lemas claramente racistas y xenófobos. La última concentración fue hace unos 15 días en la Plaza de la Escandalera con el lema «Más pensiones o menos inmigrantes, tú eliges». ¿Qué es esto? ¿Qué clase de democracia es esta? Que permite que se transmita este mensaje cargado de odio, que incita a la violencia a la población. O sea, pero además de que se pudieron manifestar libremente, nosotros, la ruta, también solicitamos un permiso para hacer una concentración con el lema «No al racismo». No estábamos autorizados, nosotros no estábamos autorizados. Tengo que decir que lo hicimos igual. Por todo esto, creemos que a partir de ahora y en un futuro inmediato, las entidades que trabajan en inserción y con personas inmigrantes deben dar un paso adelante y pasar a ser agentes más transformadores de la realidad, de una realidad tan injusta. Les invito a leer la cita de Paulo Freire, que está presente en estas jornadas, y actuar en consecuencia. Gracias. Bueno, buenos días. Estoy encantada de estar en esta mesa entre una asociación que se ocupa de los inmigrantes y otra que se ocupa de los jóvenes, porque pienso que el ocuparse de los jóvenes al margen de las instituciones oficiales me parece muy importante. Y quiero decir que yo soy una representante de Prisión y Sociedad. De algún modo estoy yo, y no personas que podrían incluso, yo creo que informar de nuestro trabajo mejor que yo y que están en las gradas, pero fue una invitación personal porque mi relación con Albéniz fue porque de la prisión me encomendaron la custodia, bueno, el acompañamiento de un joven que vivía, o sea, dormía en Albéniz y tenía que pasar el día en Proyecto Hombre. Y se daban las circunstancias que entonces Proyecto Hombre había que acompañar y dejar allí no tenían ellos, bueno, libertad, vamos a decir libertad, era un trabajo muy bien razonado, no digo que hubiera que hacerlo de otra manera. Necesitaba una persona que se responsabilizara del trayecto del joven, porque si no tenía que estar interno, en Proyecto Hombre. El funcionario, que es el que lleva el módulo terapéutico, bueno, en realidad el que lo inició, pues consideró, yo creo que con muy buen criterio, que ya estaba bien de condena para aquel chico tan joven y volver de una prisión a otra, como era el internamiento en otro centro, pero sin embargo sabiendo que necesitaba aquella terapia. Y sabía, claro, pues que Albéniz podía darle alojamiento, pero no tenía suficiente personal como para disponer de una persona que fuera a llevarle a las 9 de la mañana y lo recogiera a las 6 de la tarde. Entonces pensó el funcionario que nosotras, o sea, sí se dirigió a mí como miembro de Prisión y Sociedad, y fue mi relación con Albéniz. Pero yo quiero hablar ahora, de momento, y a grosso modo, ¿qué es nuestra asociación?
para que, bueno, porque yo creo que aquí hay muchas estudiantes ¿ves? Dije que no necesitaba papeles y ya los necesito. Sí, hombre, de trabajo asistencial. Bueno, ya sabéis que yo no empecé diciendo los años que tenía, pero voy a deciros ahora que llevamos 30 años trabajando. Ya sabéis que yo ya no haría la mili aunque fuera un chaval, un paisano. Entonces, quiero decir que, bueno, pues va a pasar esto, a lo mejor, espero que me disculpéis si en algún momento no encuentro la palabra adecuada, pero tened presente que lo que sí tengo claro es lo que quiero decir y espero transmitíroslo de alguna manera. Primero, estáis estudiando, preparándoos, supongo que ya venís con una preparación suficientemente, no sé, con una carga humanística que no tienen los otro tipo de estudios, ¿no? Entonces, creo que en eso no os voy a decir nada, pero sin embargo, sí os quiero quitar el miedo a las prisiones. Por lo menos yo hablo de la prisión de Oviedo. Nosotras empezamos hace 30 años y no solo éramos intrusas, éramos seres hostiles y sobre todo encontramos muchísima hostilidad para impedir nuestro trabajo, hasta el extremo de que a la mínima nos impedían entrar. Y entrábamos pues a dar clase, a tratar de... Había algunas personas que estaban haciendo estudios dentro de la prisión, que fue el origen, de algún modo, de la asociación, unos internos, unos estudiantes que entraron en prisión, y se trató de que no perdieran, pues por lo menos, el hilo con los estudios ni el interés. Y bueno, esto fue el principio. Hoy, 30 años después, como es lógico, ni la sociedad ni la prisión es así, pero sin embargo yo encuentro casi más cambio en la prisión teniendo en cuenta de lo que era, y de dónde venía y quiénes eran sus componentes, los que trabajaban allí. No eran entonces gente con una posición, que estudian pues como vosotras y que podéis convertiros en funcionarias. Entonces el cambio es total. Y donde más lo notamos es donde nosotras entramos a trabajar, donde tenemos más dedicación, que es en el módulo de mujeres. El módulo de mujeres llegaron a veces así, coloquialmente, a decirnos que era un poco el pozo de la muerte. Cuando ya se considera el pozo de la muerte, ya sabéis a qué está destinado, ¿no? A que la gente la entierren. Bien, ¿y por qué? Pues porque el pozo de la muerte, yo no lo voy a nombrar más así porque no me gusta nada, pues el módulo de mujeres tenía unas características muy especiales que dificultaban el trabajo de las funcionarias, de las voluntarias, de todo. Estaban todas las internas sin clasificar, porque solo hay un módulo de mujeres, y con todo tipo de delitos. Veteranas, cuando digo veteranas quiero decir personas que estuvieron mucho tiempo ya en la cárcel, no estoy hablando de veteranía ni en el delito siquiera, que estaban en la cárcel mucho tiempo. O sea, gente muy quemada, sin ninguna esperanza, con jóvenes que entraban, con emigrantes, bueno, emigrantes que habían cometido algún delito, si no a la cárcel no, tampoco las metían solo por ser emigrantes, por lo menos de nuestra experiencia. Pero bueno, movidos también por muchas circunstancias que hay que tener en cuenta y que ya les expuso Pilar primero. Entonces nosotras empezamos a dar clase y cada vez fue reconociéndose más nuestro trabajo porque tampoco necesitamos palmaditas, ¿no? Y hemos visto no solo que terminamos ahora colaborando en nuestro trabajo y las facilidades que se nos dan. Entonces, hay distintos talleres que llamamos de informática, pero no creáis que la informática es a nivel que no pudieron enseñarme a mí ni siquiera, porque no fui capaz de aprender, sino que son capaces de salir, y ya lo hemos visto, de estar pues, manejándolos en unas imprentas, en los supermercados, por ejemplo, en las cajas, esas cosas que yo no sé si, bueno, supongo que eso aprendería, dale a este botón y toca y sale. Pero bueno, trabajos que de ninguna manera eran pensables para gente que no tenía ninguna perspectiva de trabajo. Talleres de salud, y los talleres de salud, pues una farmacéutica, una enfermera jubilada, pero con una gran experiencia, y una médico. Y entonces ese tipo de relación que tenemos que saber todos y que mucho más la gente que tenga problemas de droga, la relación entre la farmacopea y el cuerpo y la salud y en fin,
no voy a extenderme porque no sé a qué van y sé lo que se consigue. Yo no soy ya dije que no era la indicada. Entonces, a partir de esta asociación, que ya digo, y reconocer sobre todo el trabajo de las funcionarias en ese módulo donde estuvieron trabajando con tanta dificultad y están ahora empezando a ver los frutos. Están empezando a ver los frutos porque de repente se dan cuenta que con qué tienen que trabajar. Y entonces trataron de hacer dentro del mismo módulo como un comportamiento diferente. Porque llamar respeto a un módulo parece que ya te inclina a pensar que vas a estar mejor allí y que tienes normas. Empezaron llamándolo el módulo de respeto y se está convirtiendo en un módulo de respeto. Y es un trabajo muy duro porque entra a veces en contradicción, pues a veces con la mala voluntad de algunas internas que no quieren normas. Y dicen, me tienen aquí a la fuerza, yo porque tengo que estudiar, o yo porque tengo que... En fin, con gente que esté a la contra, ¿no? Bueno, pues curiosamente, para mí, sorprendentemente, la buena voluntad de los demás fue haciendo que ellas mismas se hayan convertido en no solo comunicadoras, sino casi cuidadoras de ese orden, que es un orden el que hay en cualquier vivienda, en cualquier institución que no sea una cárcel, ¿no? Entonces, en ese aspecto estamos muy satisfechas. Y bueno, yo creo que hoy no es el día de hablar de la asociación. Lo quería decir simplemente porque quería presentarme, decir por qué me habían invitado a mí. Entonces, quiero más bien hablar de Albéniz y del tipo de asociación como Albéniz, porque es un intermedio entre la institución y la calle. Y eso me parece muy importante, porque nosotras sabemos en qué condiciones sale la gente a la calle. Y las mujeres es lo que más conocemos, pero la indefensión de las mujeres en la calle todos sabemos que es todavía peor, es más grave, ¿no? Y que haya centros donde no son puramente asistenciales, porque yo eso lo comprobé en el tiempo que estuve de vigilancia con aquel chico, en que los consideran precisamente sujetos con obligaciones, o sea, con deberes y con derechos. En la cárcel es muy difícil, no siendo obligar a que los derechos, digamos, fundamentales se cumplan, porque ya se cumplen, ya está claro. Pero claro, pasarse a lo asistencial, el funcionariado tampoco puede hacerlo. Sin embargo, aquí yo veo, o vi, mejor dicho, cómo los chavales tienen que llegar, los chavales y las chavalas, que a veces hay mujeres también, tienen que llegar y hacer la cena, porque les toca hacer la cena. Y tienen que dejar su cama hecha cuando se van. Y todas esas cosas que en algún tiempo, y me acuso, considerábamos que ¿por qué lo van a hacer si hay personal? Nos parecía, porque están quitando trabajo a otra persona. No. Es que cuando se está formando a una persona hay que llenarla también, dotarla de deberes y de derechos y de responsabilidades. Entonces veo que en esta asociación de este tipo, porque hay otras que también son estupendas, como son ATSIS, pero estas personas, estas asociaciones, creo, si no estoy mal informada, por lo menos es mi experiencia, de que atienden a la gente cuando está en prisión y salen a permisos, ¿no? Y luego creo que tienen también unos centros en los que ya no es para vivir en ellos, pero que bueno, siguen teniendo, para terminar la terapia, porque casi siempre, para qué nos vamos a engañar, son las drogadicciones, las razones por las que está en la cárcel el 80% o probablemente más, pero bueno. Entonces siguen la terapia en esos centros, pero ¿qué pasa? La gente tiene que comer y tiene que dormir cuando sale a la calle. Y tiene que encontrar recursos antes de que el único recurso sea coger una cartera o dar un palo. Y eso es lo que me entusiasma a mí y me gustaría que dispusiera de más medios y más no sé, más casas, más personal también, para que siguieran haciendo este tipo de labor. Porque es libertad, pero libertad en responsabilidad. Hay que hacer algo aquí, o hay que estudiar, y todos, estudies o no estudies, tú te tienes que asistir a ti misma. Te toca hacer comida y haces la comida y recoges la cocina y haces, bueno, lo que hace cualquiera en su casa, ¿no? Por lo menos a mí me tocó hacerlo. Y en fin, me parece que eso es algo muy importante porque no se pasa de repente de la cárcel a la libertad, así como el que abre el Toril
No, porque no es un toro el que sale, es un ser humano que va a reclamar otras cosas. El toro sale a que le maten y a hacer su trabajo. Y no se pueden abrir sin asociaciones intermedias. Claro, la prisión, cuando se cumple la condena, naturalmente tiene la obligación de dejarlos en la calle. Hay alguna asistencia social, que eso ya los profesionales ya los conocéis, cuando salen de la cárcel, según el tiempo que hayan estado en la cárcel, pueden tener derecho a una pensión, pero durante unos meses, y cuesta trabajo mucho trabajo encontrar trabajo, vale la redundancia. Y entonces, ¿qué pasa con esta gente que está así? Pues, y sobre todo jóvenes, muchos jóvenes. Yo casi siempre los que conocí allí eran jóvenes, o sea, más indefensos, porque no tienen recursos más que para tirar por el camino más fácil. Y bueno, pues mi aplauso, desde luego, y pido la ayuda para una asociación del tipo de Albéniz. No digo que sea la única, yo es la que conozco, y me gusta hablar de lo que yo conozco. Y nada más. Estoy muy contenta también de encontrarme aquí con Cambalache, porque Cambalache yo lo conozco por actuaciones y cosas, y me parece que la gente sepa divertirse sin dinero, que aprenda a divertirse sin dinero, me parece una cosa importantísima, sobre todo en esta sociedad nuestra, en que casi para hacer una pequeña necesidad en la calle hay que tomarse un café. Nada más. Muchas gracias. En primer lugar, también quería comenzar felicitando a la Asociación Albéniz por su 20 aniversario. Cambalache y Albéniz son dos colectivos que se conocen desde hace mucho tiempo. De hecho, alguno de los miembros de Albéniz estuvo en los alrededores de los orígenes de Cambalache cuando abrimos un local hace 8 años. No somos colectivos que tenemos un contacto cotidiano, pero sí hemos podido contar siempre con ellos pues, cuando hemos necesitado un asesoramiento o cuando hemos necesitado un apoyo ante una situación concreta. Y quería, además de felicitarles, pues agradecerles la humildad también con la que han afrontado estas jornadas. Podrían habernos contado muchas cosas de sus 20 años de historia, pero han preferido estar en un segundo plano, han preferido simplemente pasarnos un texto de lo que es su trayectoria y dar la voz a otras experiencias, a experiencias muy diversas también. Queremos agradecer, por último, que se dé voz a esa diversidad, que se dé voz a experiencias que están fuera de las instituciones, incluso enfrentadas no en abstracto, sino en conflictos concretos con instituciones cuyos representantes han pasado por aquí en el día de ayer y quizás también en el día de hoy. En primer lugar, querría comentaros brevemente lo que es Cambalache. Sus orígenes están en el movimiento estudiantil, un pequeño grupito de gente que hace más o menos 10 años pues estábamos participando desde la universidad pues en diversas actividades, desde montar una revista vinculada a la educación popular. Por cierto, también el texto de Albéniz pues nos hace sentirnos identificados con los referentes políticos, con la educación popular, con el referente de Paulo Freire, que hace 10 años estaba tan presente en nuestros debates en el movimiento estudiantil. Y, de algún modo, Cambalache surge entre ese grupo de gente que hemos construido una afinidad común, interviniendo políticamente contra la mercantilización de la universidad, generando espacios propios de autoformación política en ese momento, y que vemos que va a acabarse esa etapa y que no queremos repetir el error de vivir, digamos, la intervención política en la burbuja universitaria y cuando eso acabe, marcharse cada uno por su lado, buscarse la vida en el mercado laboral y olvidar que hemos generado un espacio de intervención política colectiva. Eso, sumado a nuestro diagnóstico de la ciudad de Oviedo, una ciudad, pues como sabéis, profundamente derechizada, una ciudad en la que los espacios propios de los movimientos sociales, pues no voy a decir que brillen por su ausencia, pero que son pequeños y pocos, pues digamos que nuestra intención de mantener esa continuidad como colectivo
y nuestro diagnóstico de esta situación de la ciudad nos lleva un poco a lo loco, sin tener un plan preconcebido, a alquilar un local en la calle Martínez Vigil hace 8 años y basándonos en esa afinidad, en esa confianza en el grupo, más que en un plan de qué es lo que vamos a hacer en ese espacio, pues inicia Cambalache. Claro, ahora no puedo relatar, que sería lo idóneo, pues la historia de los diferentes espacios que se van construyendo en Cambalache a lo largo de esos años, porque no da tiempo. Pero sí puedo nombrar quizás algunas de las características que pensamos que nos definen en la actualidad. Por una parte, es esa propia falta de plan, esa apertura a sentirnos interpelados por la realidad. De algún modo, si en Cambalache en la actualidad hay una línea de trabajo de inmigración, otra de agroecología, otra de feminismo, cada una de ellas tiene una historia que tiene que ver con situaciones que nos hemos encontrado en nuestro recorrido, que nos han impulsado a dar respuesta a situaciones de injusticia, que nos han llevado a dar respuesta a construir vínculos sociales desde una perspectiva anticapitalista y de apoyo mutuo para generar nuevos espacios de encuentro, de autogestión desde esta perspectiva anticapitalista. Pero no solo en un plano ideológico o discursivo, eso es una de las características que pensamos que nos define. Quizás la experiencia del grupo de consumo ecológico es el mejor ejemplo de esto. No queremos solo intervenir con la palabra, queremos modificar las relaciones sociales y materiales aquí y ahora también. Es decir, denunciamos el desmantelamiento del mundo rural en Asturias, denunciamos la destrucción de las agriculturas campesinas, pero también tratamos de generar espacios prácticos, como es el ejemplo del grupo de consumo, en el que desde hace 5 años, pues, pequeños productores y productoras del mundo rural asturiano que todavía resisten con sus pequeñas explotaciones campesinas, se relacionan directamente con consumidores y consumidoras de la ciudad en una experiencia de apoyo mutuo. Y en general, en los diferentes ámbitos de la asociación, esto está muy presente. No se trata solo de modificar la realidad con las palabras, hay que transformarla también a partir de los hechos concretos. Otra de nuestras características es el hecho de que somos un colectivo autogestionado. Incluso ese carácter autogestionado se ha venido reforzando con el paso del tiempo. Al principio lo teníamos presente, pero no éramos demasiado estrictos con ello. Sí teníamos más relaciones, digamos, institucionales, en el sentido de hacer algunos proyectos que tenían subvenciones, pero con el paso del tiempo hemos ido modificando nuestra identidad hacia un carácter puramente autogestionado. No solo por las contradicciones que supone el vínculo con las instituciones, sino también por toda la riqueza que supone el montar un proyecto que tiene una dimensión económica importante, porque tenemos una editorial, el grupo de consumo, el local, cosas que os voy a contar ahora, que realmente condiciona la economía, el funcionamiento de la asociación. Pero preferimos que la escala de la asociación, que la capacidad de intervención política que tenemos, esté delimitada también por ese carácter autogestionado en lo económico del proyecto. ¿Qué es Cambalache ahora mismo? Pues una suma de cosas, pero que pretenden estar articuladas entre sí. Creo que aparece bastante claramente si hablamos de los grupos de trabajo. Si hablamos del grupo de trabajo de feminismo, el de inmigración o el de agroecología, alguien quizás pueda pensar que tiene que ver una cosa con la otra, que son espacios independientes.